Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de quintetos históricos, de esos equipos que se te guardan en el corazón, que no se te borran de subconsciente y que siempre aparecen en una conversación cuando hablamos de buen baloncesto. Esa es la idea de esta serie, precisamente, que podamos analizar equipos históricos que pasaron a la historia por los títulos que consiguieron, por la calidad de sus jugadores, por el estilo de baloncesto que practicaban, en definitiva, que se han guardado en la historia de nuestro deporte como conjuntos históricos. Y el que vamos a tratar en el primer vídeo es alguien que me lo pidió un suscriptor y que a mí personalmente también me marcó mucho, y es el Maccabi Tel Aviv de los años 2004-2005. Como veis en la imagen, es un equipo que ganó 2 Euroligas de manera consecutiva, que tuvo una tercera Final Four, que perdió en Praga ante CSKA, y fue también el inicio de un cambio de la hegemonía de Maccabi, pero en un ciclo de 3 años este quinteto arrasó en Europa, tanto por títulos como nivel de baloncesto exhibido. Era un quinteto que consiguió ganar 2 de las 6 Euroligas que tiene Maccabi en su historia, y que de la mano de Pini Gerson, seguramente uno de los hombres más importantes en la historia del conjunto israelí, marcó una época por su forma de entender el baloncesto y por la calidad de talento que acumuló en 5 hombres, porque realmente el banquillo tampoco era nada del otro mundo. Estos 5 jugadores eran superlativos y cuando llegaba la hora de la verdad se iban a más de 30 minutos por partido cada uno de ellos. Un quinteto que además se acabó desarmando porque algunos jugadores pusieron rumbo a la NBA, otros fueron cambiando posteriormente de equipo, pero lo vamos a ir comentando poco a poco. ¿Quiénes formaban ese quinteto? Pues aquí lo tenéis: Sara Jasikevicius, Anthony Parker, Tal Burstein, Maceo Baston y Nikola Vujic, jugadores de un talento descomunal. Vamos a ir analizando cada uno de ellos porque realmente todos por separado tienen su historia y es realmente llamativo ver cómo llegaron a este equipo. Primero de ellos, el base, el director de juego, Sara Jasikevicius, jugador que estuvo en la Universidad de Maryland, que posteriormente tuvo un paso por Lituania y le tuvo Ritas, luego se fue a Olimpia de Ljubljana. Llegó a Barcelona y fue capaz de ganar la Euroliga en el año 2003 y firmó por Maccabi para jugar esas 2 temporadas, las 2 gloriosas, en las que estuvo en 16 puntos, 5 asistencias. Fue un jugador trascendental por el liderazgo, por el corazón, que os vamos a hablar de este pedazo de jugador, que luego como entrenador está teniendo una carrera también muy laureada. Y 2 años duró en el proyecto, 2 Euroligas consiguió y puso rumbo a la NBA en una etapa muy cortita en Indiana Pacers, pero era uno de los jugadores claves para entender la idea de Pini Gerson sobre la cancha. Así que llegaba un jugador de mucho talento, de mucho corazón y de muchísima calidad para dirigir al conjunto macabeo. La historia también nos deja a otro de los mejores jugadores de la competición, de la Euroliga, y seguramente si lo aunáramos con la Copa Europa, es Anthony Parker. Para mí, yo siempre lo decía, era el Kobe Bryant europeo, porque era alguien que no habíamos visto nada igual, y después tampoco hemos llegado a conocer algo así, ¿no? Un jugador que fue número 21 de su draft, que tuvo pocas oportunidades por culpa de las lesiones tanto en Filadelfia como en Orlando, y decidió poner rumbo a Europa. Firmó por Maccabi, estuvo 4 temporadas y es que arrasó. Dejó canastas inverosímiles, dejó momentos inolvidables y demostró que era claramente el mejor jugador de aquel momento de la Euroliga. Y seguramente todos los que le vieron jugar, y si no os invito a que busquéis imágenes por YouTube, quedaron maravillados con la calidad de este jugador, ¿no? Era un 2-3, capaz de hacer muchas cosas sobre la cancha, y que tenía, bueno, pues todo para triunfar. Indudablemente en ese ciclo estuvo en las 2 títulos y también en la final que se perdió en Praga, el conjunto del Maccabi de Tel Aviv. El otro hombre, el más desconocido, seguramente por el gran público, pero los buenos aficionados al básquet le recordarán porque era el que decía a todo el mundo: dejarle solo, porque es el menos bueno de todos ellos. Es Tal Burstein, jugador que además tuvo luego posteriormente una etapa en Fuenlabrada. Un alero, escolta, jugador de equipo, que siempre estaba solo esperando para anotar, y que daba la defensa y el equilibrio necesario ante tanto talento, y realmente lo consiguió. Fue un jugador que defensivamente le daba mucho, que tapaba las carencias, sobre todo Jasikevicius, porque Parker era muy buen jugador en todas las facetas, y llamaba la atención porque sin ser nada del otro mundo, de hecho anota 6 puntos por partido de media en su etapa en Maccabi, los 10 años que estuvo, bueno, pues fue alguien que se ganó el cariño y el corazón de todos los aficionados de la mano de Elías, y bueno, será recordado por ser aquel, ¿no? Ese pegamento tan importante para que este equipo consiguiera esos 2 títulos. Y nos vamos con el juego interior. Para empezar, que eran 2 interiores puros y 2 interiores de una calidad tremenda. Vamos con el 4, Maceo Baston. Personalmente a mí me impactó mucho su llegada, yo lo recuerdo de su etapa en La Peña, también tuvo una en Italia anteriormente. Fue drafteado en el año 98 por Chicago Bulls, un año muy convulso para la franquicia de Chicago después de haber ganado el anillo. Llegó el lockout, nunca llegó a jugar en Chicago, y tras su paso por Italia y en su etapa con Juventud acabó firmando por Maccabi y demostró
pues claramente que era un jugador de otra dimensión, de otro piso, porque hacía uno de los mates más espectaculares que yo he visto, era la intimidación de este equipo y no permitía que nadie pisara la pintura y se llevara una canasta fácil. Así que realmente era alguien fundamental para entender que Vujić, Parker y Jasikevičius pudieran brillar, y le daba ese juego por encima del aro que ninguno de los otros tenía, y en el juego interior era muy dominante. Maceo Baston, realmente una de las piezas que luego marchó a la NBA, ya no tuvo tanta suerte, pero en su etapa en Maccabi fue realmente dominador. Y el último, seguramente para muchos calificado como el corazón, sigue vinculado a Maccabi y lo hace como director deportivo, es Nikola Vujić, un croata que se crió en la cantera de KK Split, que firmó muy joven por este equipo, que tuvo una breve etapa en Francia en Asvel Villeurbanne, pero posteriormente desarrolló una carrera tremenda. Era el jugador que le daba puntos al poste bajo, que le daba esa unión de vestuario y que era la calidad hecha jugador interior, de esos que marcaron en los principios de siglo, ¿no? Y los principios también de la Euroliga. Eran los puntos que anotabas, iba prácticamente a 15 puntos por partido, más de 6 rebotes por encuentro, y sabías que en los días de la verdad iba a aparecer. Vivía muy bien escoltado por Maceo Baston, le daba la defensa y él daba los rebotes y daba también los puntos. Se entendía muy bien y encajaron de maravilla. Fue también partícipe de esas 3 finales, 2 con título y 1 con derrota, y realmente sin él no se entendería bien el ecosistema que organizaron Jasikevičius, Parker, Burstein, Maceo Baston y Nikola Vujić. Así que estos son los 5 jugadores que pasaron a la historia por su baloncesto, por su forma de entenderlo y por realmente poner la Euroliga a otro nivel, porque equipos grandes como este y como otros tantos que vamos a ir analizando en el canal realmente le dieron a la Euroliga el caché que tiene actualmente, siendo la segunda mejor competición del planeta, justo por detrás de la NBA. Así que ya sabéis, echadme una mano para que esta serie siga adelante, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo de esta serie de Equipos de Leyenda. Hasta luego, adiós.